encontrar en la casa del Señor para adorarle. ¿Cuántos le han cantado con el corazón? Amén. Nos hemos gozado en la presencia del Señor. Dios le bendiga a cada uno. Vamos en esta noche a aprovechar bien el tiempo con la palabra de nuestro Dios, que nos alimenta, nos fortalece, nos guía. ¿Cuántos ya tienen hambre de esta palabra? Amén. Así que llévenme en sus oraciones, amado hermano, para que sea el Señor hablando a través de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, trayendo esta palabra a nuestra vida, que nos fortalece. Amén. Así que vengamos de rodillas y llévenme en sus oraciones. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias, Señor, por este día más, Señor, que nos ha concedido, Dios mío, en el cual hemos venido a darle gracias, Padre Santo, por todo, Señor. Y nos hemos gozado en su divina presencia, cantándole, adorándole. Sabemos que usted se merece toda la gloria, toda la honra, Señor. A usted sea, Padre, la alabanza, a usted sea la gloria de este lugar. Ahora, Dios mío, su palabra viene a nuestra vida. Le pedimos, Espíritu Santo, oh Dios mío, revele esta palabra en nuestros corazones, nos hable a través de ella, nos fortalezca, Padre Santo, nos dé, Señor, Padre, esa fe genuina cada día, Señor, esa integridad, oh Dios mío eterno, y ese poder de su Santo Espíritu se glorifique en nuestra vida. Oh Dios eterno, que seamos investidos de ese poder cada día, que permanezcamos, Señor, buscando, Dios mío, la llenura de su Espíritu Santo, Padre Santo, para poder vencer día con día, Dios eterno, para permanecer firmes en su camino. Los tiempos, Señor, son malos, Señor, y el tiempo es corto de nuestra estadía en esta tierra. Y es tiempo, Señor, que cada día despertemos, Señor, del sueño espiritual, Padre bendito, y nos pongamos, Señor, Padre, despiertos en la milicia, Señor, en la batalla, Padre del cielo, para permanecer, Dios mío, victorioso, Señor, en este camino. En el nombre maravilloso de Jesús le ruego que con su palabra despierte nuestros corazones, despierte nuestra mente, nos haga entender, Señor, que es necesario, Dios eterno, seguir buscando, Dios mío, las cosas espirituales y no desmayar, sino seguir hasta el final, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor eterno. Fluye su palabra con libertad a los corazones, Señor. Todo estorbo en su nombre, Padre, no tiene parte de esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, toda mente, Dios mío, esté dispuesta, todo corazón dispuesto, todo oído atento, Señor, a su palabra. En el nombre de Jesucristo, gracias, Cordero de Dios. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén, gloria sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, aunque estamos un poquito, ¿verdad?, estorbados de salud, pero eso no puede detener la alabanza al Señor. Así es, amén. Pero eso no puede detener que nosotros sigamos adelante. Porque si el enemigo sabe que con ponerle una pequeña gripecita y un dolorcito ahí, usted ya se sienta, va a decir: ah, pues ya sé de dónde coger a este. Ya sé de dónde lo tengo. Y a cada rato le va a mandar, amado hermano, el ataque que sabe que lo detiene. Pero si estamos confiados en Cristo Jesús, amado hermano, todo lo podemos en Cristo, como dice su palabra, que nos fortalece. Y nos gozamos, amado hermano, porque esta alabanza y este gozo no es en la carne, es en el Espíritu. Y por eso, amado hermano, podemos venir a gozarnos en esta noche. Y ahora nos vamos a gozar en la palabra del Señor. Y el tema de esta noche es: el Espíritu Santo capacita al cristiano para toda buena obra. La capacidad, el poder. Ayer, mire qué lindo es el Señor. Hablaba también acerca de lo que es el poder del Espíritu Santo. Porque hay algo, amado hermano, que yo creo que todos, si no lo tenemos en mente, tenemos que tenerlo en mente y bien claro, que si no es, amado hermano, por medio del poder del Espíritu Santo, no podemos seguir en este camino. Si es en la lucha, amado hermano, si es caminando carnalmente, tarde o temprano, amado hermano, tropezará, caerá o desmayará. Porque en la carne no hay fortaleza para caminar en este camino. Es en el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros no entendemos, amado hermano, que tenemos que buscar el Espíritu, la presencia de Dios en nuestra vida cada día para estar firme, podremos fracasar. Podremos tener todo el conocimiento de la Biblia, podríamos tener mucho conocimiento, saber mucho de la palabra del Señor, pero si no hay Espíritu, no tiene función ni poder para poder seguir caminando en este camino. Por eso el Señor, amado hermano, nos sigue hablando que es necesario que entendamos la importancia
de nosotros cada día luchar por ser cada vez más espirituales y menos carnales. Amén. Porque la carne, amado hermano, siempre se va a oponer, como decía ayer la palabra, a que nosotros no caminemos en este camino. Siempre va a estar la lucha, pero cuando estamos nosotros metidos en el Espíritu, no hay ley, dice la palabra. No hay ley de pecado, no hay ley, amado hermano, de gravedad que lo detenga, sino que siempre va a continuar hacia adelante. Porque hay muchos, amado hermano, que fracasan y se quedan a mitad camino. ¿Será que porque permanecieron siendo muy espirituales? ¿O será que porque se descuidaron y cayeron en una condición carnal? Ya dejaron la oración, dejaron, amado hermano, de buscar al Señor de corazón. Cuando eso sucede en nuestra vida, o si nunca hemos entrado, tenemos una rutina mecánica en nuestra vida, se nos está haciendo duro este evangelio. Se nos está haciendo demasiado duro. Pero si es, amado hermano, buscando la presencia, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, todo va a ir marchando hacia adelante. Aunque vengan dificultades, aunque vengan tribulaciones, aunque vengan problemas a nuestra vida, nuestra fe estará firme en el Señor, porque la fe viene del Espíritu. Cuando no hay fe, hay deficiencia del Espíritu. Cuando no creemos, es que el Espíritu de Dios no está, amado hermano, haciendo esa obra que Él quiere hacer en nosotros, pero nosotros muchas veces no dejamos o no lo buscamos. Para otras cosas buscamos mucho, amado hermano, o tenemos tiempo, pero para las cosas espirituales a veces es mínimo el tiempo. No hay mucho tiempo para buscar las cosas, la oración, el ayuno, el escudriñar la palabra. Y sabe que eso es algo que siempre lo tenemos que estar haciendo para no desfallecer en nuestra vida espiritual. Mire, amado hermano, Dios es fiel, Él da su espíritu, Él ya dio su espíritu. Pero hay que nosotros retenerlo en nuestra vida, buscar cada día la presencia del Señor, para que no nos llevemos el desánimo, amado hermano, y caigamos en una, ¿verdad?, en una condición de la cual usted ha vivido. ¿Cuánto dice? Yo ya no quiero ir, pero la semana pasada estaba bien encendido. Aleluya. O cierto tiempo estuvo buscando duro al Señor y de repente descuidó, amado hermano, y ahora se ve la diferencia. O se siente en uno mismo la diferencia cuando ha soltado, oiga bien, de buscar las cosas espirituales. Y por ende viene el Señor y enciende la alarma en nuestra vida. De diferentes maneras Él enciende la alarma en nuestra vida, para que nosotros sigamos cultivando y buscando las cosas espirituales. El Espíritu Santo es el que da el poder a todo cristiano, lo capacita para hacer la obra en este evangelio. Vamos a ver, amado hermano, y quiero introducirme con esta lectura, Primera de Samuel 10. Primera de Samuel 10, capítulos 6 y 7. Lo vamos a leer, yo leo el 6 y usted el 7. Puesto en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y que sea el Señor hablándonos a través de su palabra. Ponga mucha atención al Espíritu Santo, que Él es el que habla nuestra vida. Él es el que nos enseña. Él es el maestro de maestros. Él es el que trae esta palabra para que nosotros sigamos adelante. Primera de Samuel capítulo 10, versos 6 y verso 7. Vamos a darle lectura, yo el 6 y todos juntos el 7. El Espíritu Santo nos capacita para toda buena obra. Así que si usted se siente sin ganas de hacer nada, busquemos la presencia del Señor y Él le dará la capacidad, el poder, el ánimo, oiga bien, la pasión de hacer algo por Cristo Jesús. El Espíritu Santo de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Le doy lectura al verso 6 y todos al 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice: amén. Amén. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Todos juntos. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Tome asiento en esta preciosa hora. Hablando de Saúl, este rey, que Dios, amado hermano, escogió, eligió. Israel pidió un rey a Dios, un hombre que lo gobernara. Siendo gobernado
siendo guiado, siendo juzgado por los jueces de aquellos tiempos, uno de ellos Samuel y sacerdote también. Pero el pueblo de Israel quiere tener un rey como todas las naciones. Y le pide a Samuel que le diga a Dios que le ponga un rey. Dios, hermano, elige un hombre. ¿Sabe? Usted sabe que Saúl fue elegido. Saúl fue elegido. Fue llamado por Dios directamente para gobernar a Israel. Pero oiga esto, Dios conoce, amado hermano, el corazón de cada uno de nosotros. Como conocía el corazón de Saúl. ¿Cómo era Saúl entre el pueblo? Dele vueltecita a la hoja y vaya al capítulo 9, verso 2. ¿Cómo era Saúl entre el pueblo de Israel? Fíjese cómo era al que Dios llamó. ¿Lo tiene? 1 Samuel verso 2, 9, 2. En el verso 1 habla del padre de Samuel. Y dice del verso de Saúl, perdón. Y dice del verso 2. Y tenía él un hijo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Saúl. Era joven. ¿Y cómo era? Hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¿Cómo usted lo visualiza a Saúl? Era hermoso, no era fellito. Algo más que era Saúl, era hombre alto. Dice que sobre los hijos de Israel, sobre cualquiera, es decir, que no había otro más alto que él. Era el hombre más alto de Israel. Usted dirá, yo preguntaré, ¿será que esto cuenta para Dios? No. Hay una respuesta sabia. ¿Será que esto cuenta para Dios, el ser hermoso y el ser alto? No. Dios no escogió a Saúl por estas características. A él lo era del pueblo. Pero sabe que el hombre se equivoca muchas veces. El hombre cree que por la apariencia física aquella persona es capaz de algo. Porque lo ve fortachón. Porque quizás lo ve grande. Y si vamos a un ámbito espiritual, porque quizás lo ve que tiene, oiga bien, cuando vamos al ámbito espiritual, quizás usted ve, ese hermano se sabe 20 textos de memoria. O se sabe casi la Biblia. Pero si no tiene el Espíritu de Dios, no es capaz de nada. No es capaz de nada. Yo me podré saber todo de la Biblia, podré tener muchas cosas, pero si yo no mantengo una vida, si el Espíritu de Jehová no está sobre mí, el Espíritu Santo no está sobre mí, lo que tenga no soy capaz de hacer nada. Saúl, siendo un hombre grande, hermoso y alto y fuerte, algo tuvo que pasar en su vida cuando Dios lo eligió. No era fuerza física, no era apariencia física lo que puede hacer, oiga bien, lo que Dios manda que hagamos. Dios elige y escoge a Saúl para que sea rey de Israel. Pero aún teniendo él buena apariencia física, cuando Dios lo llama y le dice a Samuel, vas a ungir a Saúl como rey de Israel. Samuel obedece, lo encuentra, ellos van a Samuel, lo unge y le dice, oiga bien, que vaya por el camino de regreso a su casa. Y cuando iba de regreso a su casa, algo iba a pasar en la vida de Saúl. Y es lo que leímos. En el verso, amado hermano, 6, vaya conmigo del capítulo 10 de 1 Samuel, verso 6, una vez más. Lo que sucede, oiga bien, con Saúl. Siendo aquel hombre elegido, Dios envía su espíritu sobre él para que él sea, oiga bien, capaz de ser, amado hermano, ese rey. En el verso 6 dice, entonces el espíritu de Jehová vendrá sobre ti como con poder
y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Hay dos cosas que Dios hace en la vida de Saúl cuando el Espíritu de Jehová cae sobre él. La primera que habla ahí es que él iba a profetizar. Saúl no era un profeta, oiga bien, pero cuando el Espíritu de Jehová viene sobre el cristiano, sobre aquella vida, puede profetizar. Amén. Gracias, Señor. ¿Sabía que ahora en día hay gente que cree que solo tal reverendo, licenciado y doctor puede profetizar? Cree que solamente aquel de título que se pone profeta es el que puede darle una profecía. Oiga, si el pueblo del Señor, si uno como hermano individualmente se mete duro con el Señor, el Espíritu le puede dar una profecía. Claro. Sí, porque el poder del Espíritu Santo es el que hace eso. Pero hay quienes ahora, mire, amado hermano, buscan, oiga bien, a ver qué le dice tal predicador que es llamado profeta, a ver qué me profetiza. Métase con el Señor, que el primero que le va a profetizar el Señor es a usted mismo. Aleluya. A mí mismo. Sí, fíjese bien, cuando el Espíritu viene sobre Saúl, él profetiza, habla palabra de Jehová. Pero no solo eso, hay un nuevo hombre en él. Es transformado a un nuevo hombre. Ya no son las mismas características de aquel hombre antes de que el Espíritu de Jehová viniera sobre él. Como ahora en día, mire, hay cuánta viejita, viejito, joven, anciano, de todo tipo, que le gusta que le digan la profeta de casa de Israel, la profeta de Las Vegas, porque ella profetiza, pero hay algo, no es mudada en otra mujer ni en otro hombre. ¿Qué le quiero decir con esto? Sigue siendo la misma persona vieja, la misma persona rencorosa, la misma persona celosa. No puede ver que otro hermanito trabaja porque tiene cel. Sigue siendo la otra persona vieja, amado hermano, de la vieja creación. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre la vida, lo muda en otro hombre. Esa palabra quiere decir, lo cambia en otro ser. Ya no es el mismo ser. Entonces aquellos que se levantan profetizando por el Espíritu, pero andan con las mismas mañas, ahí hay que ver qué espíritu es el que profetiza, qué espíritu es el que habla, porque el Espíritu de Dios cambia la vida del hombre. Si algo va a hacer, primeramente el Espíritu de Dios es cambiar la vida del hombre. Pero yo digo que hablo por el Espíritu, pero yo aconsejo por el Espíritu, pero mi vida es la misma vieja de antes. ¿Cómo estará el asunto? Saúl, viene el Espíritu de Jehová sobre él, profetiza y es mudado en otro hombre. Es cambiado. Oiga bien, es cambiado en otro ser para poder llevar a cabo la obra del Señor. Eso es lo que le hace falta, nos hace falta muchos cristianos, no solo aquí a nivel general, ser mudados en otro hombre, ser cambiados por el Espíritu Santo, cambiar la mentalidad carnal que tenemos muchas veces, cambiar la atadura carnal o, amado hermano, o material que muchas veces tiene muchos cristianos a estas cosas de esta tierra, mudar ese corazón viejo y que venga la obra nueva del Espíritu Santo para poder hacer la obra del Señor. Amén. Si algo detiene que el cristiano haga la obra del Señor, es que porque todavía no ha mudado. Tiene que poner nuevas vestiduras en su corazón. Cuando eso esté en la vida del cristiano, amado hermano, puede llevar a cabo, en el 6 lo dice, cuando esto haya sucedido sobre ti, haz lo que tengas que hacer. Porque ¿qué dice? Jehová está
contigo. Cuando haya sucedido estas señales en tu vida, cuando experimentes que no eres la misma persona, tú tienes el poder. Nosotros tenemos el poder de llevar a cabo la obra porque Dios está con nosotros. Pero queremos llevar la obra del Señor adelante, siendo las mismas personas. ¿Cómo se podrá llevar a cabo? No hay el poder para hacerlo. Queremos seguir a Cristo, pero no hemos mudado. No hemos dejado que el Espíritu Santo cambie nuestra vida. Imposible también será seguir a Cristo. Claramente lo dice ahí. Ahora, esto, amado hermano, no, la estatura, oiga bien, no vale, no cuenta para que Dios haga o demande hacer la obra, sino que lo que Dios mira, amado hermano, es el corazón de aquella persona que verdaderamente quiere hacer algo para el Señor. David era un hombre, ¿verdad? Que David era lo contrario de Saúl. Era el menor de sus hermanos y era, por ende, era bajo. Y David también fue elegido por el Señor. Pero ¿qué capacitó a David para tener grandes victorias como rey? El Espíritu de Dios también. Vean lo que dice 1 Samuel 16. Vamos allá adelantito. 1 Samuel 16, verso 6 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Samuel es mandado a casa de Isaí para elegir el nuevo rey, porque Dios había desechado a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl desobedeció. No permaneció en lo que Dios le había mandado que debía de hacer. Entonces, en el 6 dice que está Samuel en la casa de Isaí. Y Dios le dice, ahí te voy a mostrar quién es el nuevo elegido para rey. Y dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio, ¿a quién vio? A Eliab, 16:6 de 1 de Samuel. Y dijo, de cierto, delante de Jehová está el ungido. Dijo Samuel, aquí viene. ¿Sabe por qué? Porque ser uno grandotote, igual que Saúl. Digo, el Señor está eligiendo otro fuerte, otro grande. Pero Jehová le responde y le dice, miren lo que le dice Jehová en el 7. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces el 8 llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este escogido Jehová. Hizo luego pasar a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no los ha elegido a estos. El 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él le respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y cuando llegó en el verso 13, miren lo que sucede. El verso 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, miren lo que sucedió. El Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? David. Sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Por qué David agarraba aquellos ositos, para él ositos, y los hacía pedazos? Porque David veía venir el lobo, amado hermano, a querer agarrar las ovejas, pero con sus propias manos le quitaba las quijadas. ¿Por qué David tenía ese poder para hacerlo? Porque el Espíritu de Jehová vino sobre David. Lo mismo sucedió con Saúl al principio. Saúl ganó grandes victorias. Saúl, amado hermano, peleó contra muchos ejércitos y los venció. No era por su grandeza ni su fuerza. Era porque había caído el Espíritu de Jehová sobre él. Fíjense qué hermoso.
David también en el momento que es elegido, el Espíritu de Jehová vino sobre él. La pregunta es, ¿ha venido el Espíritu de Jehová sobre nuestra vida? Lo tenemos. Él dijo, amado hermano, que se iba, pero que su Santo Espíritu estaría con nosotros. Otra pregunta, pero entonces cuando viene el oso y cuando viene el lobo, ¿lo hacemos igual que David? Allí entramos en un detalle. Ponga mi atención en esta noche, que el Señor le dé fuerza, no se me duerma, aleluya. Hermano, ahí entra la cuestión de nuestra vida espiritual. ¿Por qué temblamos muchas veces ante el enemigo? ¿Por qué, amado hermano, ante las circunstancias que están pasando, somos más carreras que otra cosa? No todos, no generalizamos a todos, porque yo sé que hay hombres que están llenándose y buscando del Espíritu Santo de Dios. Pero muchas veces, amado hermano, no tenemos fuerzas ni para cantarle al Señor, menos para decirle en gloria a Dios al Rey. Y cuando hay poder del Espíritu Santo en nuestra vida, estamos, amado hermano, activos en la adoración, en la alabanza, en buscar a nuestro Rey siempre. Cuando viene el enemigo, cuando viene, amado hermano, la circunstancia difícil en nuestra vida, amado hermano, podemos, oiga bien, con el Espíritu de Dios, reprender todo espíritu maligno. Pero ¿qué hace muchas veces el cristiano? Ya algo viejito. Estamos de acuerdo, viejito en el caminar, con los que están empezando, algo nuevo, que quizás están en las primeras enseñanzas y en los primeros pasos. Pero aquel cristiano con 2 años, 3 años, se le levanta el enemigo y está temblando en el cuarto y no sale hasta que llegue el pastor y los líderes, porque el oso está en la puerta. Porque se le levantó el animal y hay que llamar. Hermano, para eso estamos. Pero ¿cuándo usted va a tener poder como hijo de Dios? ¿Cuándo vamos a nosotros a verdaderamente experimentar lo que Él nos ha dado con el poder del Espíritu Santo? Así, hermano, ahí tenemos nosotros que entender. ¿Sabe por qué se le corre o se le tiene tanto temor y miedo al enemigo cuando se levanta? Porque no hay llenura del Espíritu Santo. No hay nada. No hay nada. Una persona llena del Espíritu. No, mira, hermano, hasta nuevita puede ser. Pero esa persona es ayunadora, es oradora, es amante de la palabra del Señor. Y cada día se somete. Se le levante quien se le levante. Él tiene el poder en el Espíritu de Dios para permanecer firme y echar fuera todo espíritu maligno. Para echar fuera todo lo que quiera estorbar en su vida. Pero ¿por qué muchas veces el enemigo hace mucho daño y no hay esa victoria sobre el enemigo? Porque hace falta permanecer lleno del Espíritu Santo. Buscarlo día con día. Ahí vemos claramente el Espíritu de Jehová estaba sobre David. David se enfrentó a un gran gigante que comparado a él, hermano, era muy pequeñito David. ¿Quién lo venció? ¿Lo venció David por su físico? Lo venció Dios porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Allí a nosotros, amado hermano, nos enseña la palabra que si nosotros permanecemos en el Espíritu, no importa cuál sea el gigante, cuál sea la situación que está amedrentando nuestra vida, llenémonos del Espíritu Santo y verás si no va a haber victoria en la vida nuestra. Va a haber victoria, hermano. Va a haber victoria siempre. Porque ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. Y su palabra dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo vamos a desfallecer o cómo vamos a quedar a mitad camino teniendo semejante armamento? Teniendo semejante herramienta para poder vencer tentación, tribulación, problemas, enemigos, demonios que se levanten. Tenemos el poder de Dios que nos ha dado a través de su Espíritu Santo. David se enfrentó a ese gigante y le cortó la cabeza. Le cortamos la cabeza al enemigo a nosotros. Lleno del Espíritu Santo se la puede cortar, hermano. Pero agárrese, permanezcamos ahí.
Porque hoy se la corta y hoy me descuido, mañana me la corta. Hay una palabra que el Señor dijo, está escrita en San Mateo. Y dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay una palabra que tenemos que tener sonando en nuestro ser espiritual, y es perseverancia. Perseverancia, perseverancia. No se dé por vencido, perseverancia. Porque el que persevera es el que va a alcanzar salvación. No importa cuántas cosas hayan venido a su vida. Tiene vida, tiene oportunidad de Dios para perseverar. Le ha dado Dios la vida, tiene oportunidad de seguir perseverando para alcanzar salvación y ver victoria. Eso es importante en nuestra vida, perseverar, amado hermano, buscando al Señor, sabiendo que Él nos ha dado el poder de su Espíritu para que nosotros, amado hermano, sigamos hacia adelante. No podemos desmayar, no podemos intimidarnos ante los ataques del enemigo. Llenémonos del Espíritu Santo, permanezcamos en ello y caminaremos siempre, oiga bien, firmecitos en el camino del Señor. Así que, mire lo que dice el primer punto. Alguien que nos dé el ejemplo, y es el ejemplo perfecto. Siempre me gusta comenzar con ese ejemplo perfecto, y es nuestro Señor Jesucristo. Como Él, amado hermano, libertaba, sanaba y predicaba a los hombres por medio del poder del Espíritu Santo que moraba en Él. ¿Cómo Él hacía esto? Y no solo esto, no solo sanaba, no solo anunciaba el Evangelio, no solo libertaba, sino que algo que Él nos muestra es que Él vencía y venció y vencerá por siempre al enemigo. Pero ¿cómo estaba el Señor Jesucristo? Vea lo que dice Lucas 4:1. ¿Cómo estaba el Señor Jesucristo? Vamos a la palabra. Lucas 4, verso 1. Después que nuestro Señor Jesucristo es bautizado, dice que subió, mire, del Jordán, verso 1 del Evangelio de San Lucas 4. ¿Cómo estaba Jesús? Jesús lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán. Cuando estaba en el Jordán y fue bautizado, dice que descendió el Espíritu Santo de Dios en forma corporal como de paloma sobre nuestro Señor Jesucristo. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, no. No es eso lo que enseña la Biblia. A veces lo simbolizan con eso. Pero lo que está diciendo es como de paloma. Esa es una similitud, pero el Espíritu Santo no es paloma. Y fíjese, amado hermano, descendió el Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Si el Espíritu, mire hermano, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Él nos puede hacer pasar por un desierto, pero siempre nos va a dar la victoria. Siempre nos va a dar la victoria. Porque Él, amado hermano, nos hace pasar por esos desiertos, pero Él está ahí para fortalecer, para levantar y dar la victoria. Pero a veces estamos pasando desiertos y no es guiados por el Espíritu Santo. A veces estamos en desiertos, pero no es porque estamos llenos del Espíritu Santo. O porque el Espíritu Santo está queriendo hacer una obra mayor en nuestra vida. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, muchas veces van a haber terrenos y desiertos, oiga bien, fuertes. Pero ¿sabe para qué? Para darle mayor crecimiento. Para darle más poder, para mostrar su gloria. Muchas veces el Espíritu Santo lo va a hacer pasar por diferentes desiertos. Pero usted está bien consciente, firme, que en esa tribulación usted está viendo la gloria de Dios. Amén. Pero cuando esté en un terreno que solo está viendo el palo, y el palo sobre su lomito, y no está en victoria, esos desiertos a veces, amados hermanos, son porque nosotros mismos hemos caído en la desobediencia. Hay dos maneras de llegar al desierto: para ser probado y crecer, o para ser castigado y aprender. ¿De qué manera queremos? Yo pienso que es mejor llenos del Espíritu Santo. Porque cuando nos lleva el Espíritu Santo al desierto, aprendemos muchas cosas. Nos enseña muchas cosas.
somos crecidos en la fe, maduramos en el Espíritu. Pero qué terrible cuando es por otro lado que estamos en un desierto. Pero Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto. ¿Y sabe qué pasó en el desierto? El diablo se le apareció. El diablo se le apareció. Pero no por estar en un desierto solo, sin gente alrededor, fue vencido. Al contrario, con poder, porque estaba lleno del Espíritu Santo, venció toda tentación que el diablo trajo sobre su vida. ¿Qué nos enseña esto a nosotros aquí claramente en la palabra? Que si nosotros permanecemos llenos del Espíritu Santo, amado hermano, no podrá el enemigo hacer entrar a nuestra vida. Seremos nosotros vencedores como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Y hay algo importante que debemos tener en nuestra vida. Y es que cada vez que el Señor nos da una victoria, cuando permanecemos en el Espíritu, hay que estar siempre vigilante a permanecer de esa manera lleno del Espíritu. Porque hay quienes que después de una victoria se relajan, como que se acomodan un poquito. ¡Ay, qué tremendo, qué bendición nos dio el Señor hoy este día! Así que hoy pues me voy a pasear un rato a la Pegapura. Se descuidó y viene otra vez la catástrofe, hermano. Mire, Jesús, después de haber pasado esa victoria en el desierto, él siguió lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad que seguía orando por la noche? Así igualito que nosotros. Amén. ¿Verdad que seguía ayunando así como nosotros ayunamos? Amén. Hermano, echenle la fe en esta noche, aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Lo veo algo serio, estamos bien. Jesús, amado hermano, siguió permaneciendo lleno del Espíritu Santo. Así nosotros mismos, dice en el 14 que Jesús volvió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Volvió en el poder del Espíritu Santo. No podemos nosotros, amados hermanos, apartarnos de eso. Veamos lo que dice Hechos 10:38. Hechos 10:38. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, cómo, amado hermano, Dios dio ese espíritu sobre su vida. Hechos 10:38, mire, lo tiene. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo ¿qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Qué había derramado Dios sobre su Hijo? Dice, como Dios ungió, oiga, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes, ¿cómo nosotros podemos? ¿Y qué más dijo que andaba haciendo? Predicando, amado, en este evangelio. ¿Qué necesitamos nosotros para levantarnos y dar testimonio, ser testigos de este evangelio? Ser llenos del Espíritu Santo. Cuando no tenemos el poder del Espíritu Santo, hay mucha gente que se avergüenza de decir que es cristiano. No habla. ¿Usted cree que una persona, amado hermano, vos sos cristiano, eres cristiano? Ay, más o menos ahí voy a la iglesia de vez en cuando. ¿Usted cree que ese testigo está ungido con el Espíritu Santo? Y sabe que hay muchos así que se avergüenzan. ¿Y por qué pasa eso? Porque hace falta permanecer, ser llenos del Espíritu de Dios. Amén. Jesucristo, siendo ungido, lleno con el Espíritu y con poder, anunciaba una palabra de verdad, una palabra de poder. Y algo más hacía, hermano, libertad, sanaba, dice, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero muchas veces, hermano, en nuestra vida no somos capaces de creer que podemos ver un milagro, de que podemos recibir una sanidad. Por eso muchas veces, amado hermano, no recibimos nada, porque no lo creemos, oiga bien, como la palabra dice. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está obrando como debe estar obrando en nuestra vida. Jesús sanaba. ¿A cuántos cuando usted o cuando nosotros ponemos la mano sobre los enfermos creemos que va a ser sano? Amén, amén. Amén.
Y si lo creemos y el Espíritu de Dios está con nosotros, esa persona es sana. ¿A cuántos oprimidos cuando ha puesto la mano y ha orado en el nombre de Jesús y le ha dicho a ese demonio que se vaya, se ha ido y se va? ¿Por qué cree que se va? Porque Dios está, Dios lo hace, Dios está con nosotros. Pero si no tiene ni valor de ir a orar por él, ¿será que está lleno del Espíritu Santo? No, no hay llenura del Espíritu Santo, no hay ese poder actuando. Cuando alguien hasta tiene temor, fíjese bien, de las manifestaciones malignas. A veces dentro de la iglesia, hermano, se manifiesta algún espíritu inmundo y mucha gente corre del miedo. ¿Por qué? Porque no está el poder del Espíritu Santo orando en su vida. Imagínense, amado hermano, una persona, un hijo, viene el enemigo y quiere tocar la vida de su hijo y no está lleno del Espíritu Santo. Entra en pavor, entra en pánico. Pero con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, la fe actuando en nuestra vida, esas cosas no lo van a amedrentar. No, esas cosas no lo van a amedrentar. Con fe firme, Padre, usted tiene el control. En su nombre, esta tormenta se calma. Y ahí entra el poder del Espíritu Santo. Pero usted está consciente, entendido, que usted está llenándose cada día del Espíritu Santo, buscándolo en oración. Buscándolo en sinceridad, llenando de su palabra. Pero si no estamos haciendo lo que Él pide, hermano, ¿qué lleno va a estar? El Espíritu Santo no llega ahí con 3-4 horas en la televisión. No va a llegar, no lo va a llenar ahí. Allí lo llena la otra fuente. O sea, hay dos fuentes de cuáles nos estamos llenando más, o qué está más entrando a nuestra vida. Porque cuando nos llenamos del Espíritu Santo es buscando las cosas espirituales, su palabra, la oración, el venir, oiga bien, no a la fuerza, no porque tiene privilegio. Hay quienes que, amado hermano, todavía, gloria a Dios que van en esa lucha, pero hay gente que lo hace por obligación. Dice, es que tengo que ir porque si no, no me van a poner. ¿Será que hay una llenura, una fuente que el Espíritu Santo fluye sobre él? Todavía no. Pero va en buen camino. Porque cuando el Señor llena nuestra vida, lo hacemos con gozo. Todo lo que hacemos, dice la Biblia, lo hacemos con gozo, cantando, dándole gracias al Señor. Para hacer eso de esa manera, necesitamos permanecer, hermano, y estar siempre, siempre, oiga bien, siendo llenos del Espíritu Santo. Lucas 4:18, ahí claramente dice el Espíritu, declara el Señor Jesús. Lucas 4:18. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Y oiga la encomienda que tenía nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu, 18 en adelante, del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, el 20, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús bien convicto, bien convencido de lo que había recibido, la encomienda que él tenía y aquel poder que estaba en él para hacer lo que Dios le había mandado. Cuando nosotros tenemos, amado hermano, esta seguridad de que Dios está con nosotros, estamos siendo llenos del Espíritu Santo, podemos ser capaces de hacer la obra del Señor. Si hay estancamiento en nuestra vida espiritual, es porque nos hace falta someternos más al Espíritu de Dios. Aleluya. Nos hace falta entrar cada día más y pedir ese poder de su Santo Espíritu para poder nosotros hacer lo que el Señor manda. Número 2. Jesús también, amado hermano, capacitó a sus discípulos para la obra. Él los capacitó. Mire, Pedro, amado hermano, después de haberlo negado, era un hombre predicador, ¿verdad? Y oiga, con cómo predicaba Pedro. Pero antes, ¿por qué no predicó antes? Casi le estaban, amado hermano, hablando a él de Jesús, a él le estaban interrogando. Pero él no fue capaz ni de decir sí,
Yo soy seguidor de ese Señor y Rey de Reyes. ¿Verdad que no fue capaz de decirlo? Así muchas actitudes, amado hermano, cuando andamos todavía, oiga bien, fuera del poder del Espíritu Santo. Cuando no hay poder del Espíritu Santo, nos pasa muchas veces la de Pedrito. Fíjense, en Lucas, allá adelantito, Lucas, amado hermano, Lucas 24:49, mira lo que le dice el Señor a sus discípulos. Lucas 24:49. Y aquí dice el Señor, le dice a sus discípulos: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, que dice, investido del poder de lo alto. Jesús sabía que algo necesita el hombre para poder llevar a cabo su obra. Esta obra verdaderamente, el verdadero evangelio, no se puede llevar con inteligencia humana, no se puede llevar con intelecto, no se puede llevar con letra, se tiene que llevar con el poder del Espíritu Santo para que sea el verdadero evangelio. Si no hay poder del Espíritu Santo en lo que se anuncia, amado hermano, no es el verdadero evangelio. ¿Saben que hay muchas sectas, pero no tienen el poder del Espíritu Santo? ¿Saben que hay muchas enseñanzas, pero no son enseñanzas verdaderas del Espíritu Santo? El verdadero evangelio, amado hermano, lleva el paquete completo. El poder del Espíritu Santo es el sello del verdadero evangelio. El poder del Espíritu Santo. Y para entrar nosotros al verdadero evangelio, tenemos que recibir y manifestar ese poder en nuestra vida. Primeramente, ¿cómo manifiesto el poder del Espíritu Santo? Siendo yo una nueva persona. No siendo yo el mismo. Si yo sigo siendo el mismo, ¿usted cree que puedo yo anunciar que hay un poder en el evangelio? Si el evangelio cambia y ya es poderoso, pero si tú eres igual, ¿con qué poder anunciamos el evangelio? Y hay mucha gente que anuncia a Jesucristo, pero ellos son unos grandes avariciosos, ladrones y rateros, que viven, oiga bien, aprovechándose de la inocencia o de la ignorancia de mucha gente. Hablo de muchos ministros. No es el verdadero evangelio así, sino cuando ya hemos mudado y somos otras personas, ahora podemos nosotros primeramente experimentar ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Él les dice: vayan allá, porque ese machete que andas, Pedrito, allá cuando caiga el poder del Espíritu Santo, ya no lo vas a andar. ¿Sabe quién quiere cargar un gran machete? Aquí. Y matan a todo el mundo. No tienen palabra de sabiduría, no tienen palabra de misericordia. Sigue siendo la misma persona asesina verbalmente de antes. Pero cuando el poder del Espíritu Santo viene, hermano, ese machete, esa lengüita se refrena. Se refrena. Si usted ve que un hermano, una hermanita es bien lengua así sueltita, ¿usted cree que anda llena del Espíritu Santo? No. Usted que es bien enojada y bien atrabancada y hermano, y no le importa ahora la cabeza a su hermano y todo ese asunto. ¿Usted cree que anda bien lleno del Espíritu Santo? No. Señor, hay que quedarse ahí sometido. ¿Usted cree que cuando los mandó allá al aposento alto iban a estar allá tomándose su cafecito con su pan, los apóstoles, y ahí con su TV relajándose? No. Estaban en busca, oiga bien, y en fe de lo que su maestro le había dicho. Ahí ustedes van a recibir algo. Ahí van a recibir algo. Quédense ahí. Y hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. En 1:8 de hecho les dice ahí claramente: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y, oiga lo que hace el poder: me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén y fuera de Jerusalén, en todas las ciudades. ¿Cómo? Porque el poder había venido sobre su vida. ¿Por qué no hay ánimo de testificar? ¿Por qué no hay ese poder de anunciar a nuestro Señor Jesucristo? Porque hace falta ser investidos de ese poder del Espíritu Santo en mucha iglesia que se ha descuidado de las cosas espirituales, que no busca las cosas espirituales. Siempre digo, no me vaya usted a malinterpretar de que estoy generalizando, no. Si usted está lleno del Espíritu Santo y está anunciando el poder de Dios, gloria a Dios, eso es lo que Dios manda. Pero si, amado hermano, en nuestra vida no tenemos ese deseo
de hacer lo que el Señor manda, tenemos que decirle, Señor, ayúdanos y llénanos de tu Espíritu Santo. Amén, amén. Ahí claramente, amado hermano, vemos que les dice que recibirán poder y serán testigos, anunciarán, oiga bien, ese evangelio. Uno de los apóstoles, amado hermano, que resalta bastante, como Pedro, que después de saber que negó a nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, ahora, qué diferencia cuando Pedro es lleno del poder del Espíritu Santo y ahora predica, oiga bien, este evangelio, porque había sido ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Amén. Pedro fue capacitado por el poder del Espíritu Santo para predicar, oiga bien, cuando antes lo había negado. Para poner incluso manos sobre los enfermos. Y aún su sombra provocaba milagros de sanidad. Y también echaba fuera demonios. Oiga qué tremendo cuando el poder de Dios cae sobre la vida de una persona. Con una persona llena del Espíritu Santo. Vaya a ver lo que dice Hechos 36 en adelante. 2.36, perdón. Hechos 2.36. Ahí claramente habla, amado hermano, del mensaje de Pedro, el primer discurso de Pedro. Usted sabe que él comenzó, amado hermano, a hablarle a aquella gente. Y del 36 en adelante dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero después que Pedro no había querido hasta decir nada de Jesús, hasta lo había negado. ¿Qué diferencia ahora cómo se para? Se planta Pedro y les habla directamente. Y oiga qué tremendo, lleno del Espíritu Santo. Pedro ni siquiera le tuvo que hacer el llamado. Además a Pedro le hicieron el llamado. Pedro, ¿qué hacemos? Y el qué tremendo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, óigalo, el Espíritu Santo respalda lo que esa persona habla. Aleluya, amén. Mire qué tremendo. Pedro predicando, hermano, y aquellos hombres compungidos, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Y le dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Pedro? Sencillo, hay que arrepentirse y convertirse. En el verso 41, en el 40 y 41, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Así que 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántos? Como 3,000 personas. Tremendo. Qué tremendo el poder, lo que hace el poder del Espíritu Santo. Porque Él es el que toca, oiga bien, los corazones. Él es el que compunge los corazones y el que llama a quien va a ser salvo. Lo que nosotros tenemos que hacer es llenarnos de su Espíritu Santo, hablar su palabra, y lo demás lo hace el Espíritu Santo en la vida. Miren qué tremendo. Ahí en el 3, 6, 9, 3, 6 al 9, habla, amado hermano, de que Pedro va a la oración con Juan. Pero hay un cojo ahí en la puerta, ¿verdad? Que está ahí. Y él está esperando dinero de ellos. Pero ¿qué le dice Pedro? Míranos bien. ¿Qué le dice Juan? Míranos bien. No tenemos oro ni plata. Pero lo que tenemos, eso te damos. ¿Qué era lo que tenía Pedro? Que le iba a dar el poder del Espíritu Santo. No tenemos, pero lo que tenemos, lo que habían recibido, eso te damos. Levántate y anda. Y se levantó y anduvo. Saltando entró, dice en el verso 8, saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, igualito como casa de Israel. Aleluya. Saltando, alabando a Dios. ¿Por qué qué? Porque el poder del Espíritu Santo lo había levantado. Hermano, ese cojo paralítico éramos nosotros también espiritualmente. Él nos ha levantado de esa parálisis espiritual, amado hermano, y nos ha dado un nuevo caminar. Pero mire, el agradecimiento de haber recibido tal acción de este hombre, saltando y alabando, entró al templo de Dios.
el poder del Espíritu Santo. En el 5:15 adelantito, vaya conmigo adelantito, al 16. 5:15 al 16. Mire lo que dice la palabra del Señor. Con lo que sucedía con este varón Pedro, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gloria a Dios. Había poder del Espíritu Santo ahí. ¿A dónde va Pedro? Por allá. Vamos a ver dónde va la sombra de Pedro. Hasta la sombra le buscaban a Pedro. Y hay muchos cristianos que los compañeros de trabajo ni la sombra le quieren ver. Una gran diferencia. A Pedro le buscaban la sombra porque había un poder. No era Pedro, era lo que Pedro había recibido. La pregunta es, ¿eso fue, como algunos enseñan, eso fue solo para aquellos tiempos, hermano? ¿O es para su iglesia? Pero mucha iglesia, oiga bien, hermano, duerme en las cosas espirituales. Dormimos en las cosas espirituales. Pero todas estas señales, amado hermano, las podemos ver, las podemos experimentar si nosotros verdaderamente nos metemos en el Espíritu. Nos metemos a buscar al Señor en el Espíritu. Claramente ahí dice, atormentados por el Espíritu Inmundo, y eran sanados. Importante, el Espíritu Santo capacita a todo creyente, pero la letra sin Espíritu mata. Eso es bien importante, amado hermano. Pablo dice en 1 Corintios 2, del 5 adelante, usted lo puede buscar. 1 Corintios, vamos primero a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 3, verso 5. 2 de Corintios 3, 5 y adelante, dice así: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, es decir, nuestro poder, proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Le digo, si podrá haber mucho, amado hermano, letra, mucha historia, mucho conocimiento, pero si no hay espíritu, ¿cómo estará esa persona? Está muerta. Sabía que mucha gente hermanos que conocen mucho la palabra, pero no, el Espíritu Santo no está allí en su vida operando. Esa persona está muerta. Y dice Pablo, el Señor no nos hizo a nosotros ministros de un pacto de letra. Nos ha hecho ministros de un nuevo pacto, no de la letra que mata, sino del Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida. Nosotros queremos tener vida espiritual, queremos estar, amado hermano, vivos en este camino. Tenemos que tener y llenarnos cada día, buscar las cosas espirituales. Ahora sí, en 1 Corintios 2, 1 Corintios 2, del 1 en adelante, y claramente Pablo habla, amado hermano, cómo él anunció este evangelio. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui, oiga bien, con excelencia de palabra o de sabiduría. Habla de excelencia de palabra o sabiduría humana. No fue con eso. Oiga cómo él fue. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino como con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué hermoso cuando podemos ver el testimonio, amado hermano, de una persona que verdaderamente ha experimentado el poder de Dios. Si alguien daba testimonio de ese poder, era Pablo. Porque Pablo, ¿cómo era antes de que fuera a predicar ese evangelio? Tremendo perseguidor, asesino. Ahora Pablo dice, se presenta, oiga bien,
con demostración del poder del Espíritu Santo. Si algo demostraba Pablo en su vida, era el cambio que él había tenido. Porque antes, amado hermano, él asesinaba y mataba el Evangelio de Jesucristo. No es, amado hermano, con sabiduría o palabras persuasivas, dice aquí, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe esté fundada en Dios y no en los hombres. Con esto quiero terminar. El verdadero Evangelio en el Espíritu no avergüenza. No avergüenza. Ni tampoco el verdadero cristiano espiritual tampoco se avergüenza del Evangelio. El Evangelio lo respalda al que lo lleva espiritualmente. Pero al que no, sale él mismo. Oiga bien, sale mal. Porque esto es en el Espíritu. Romanos 1:16. Fíjense lo que dice ahí. Romanos 1:16. Romanos 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque ¿qué es? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y al griego. Parejito, para todos. El verdadero Evangelio, hermano, es poder. Es poder de Dios para salvación. Y cuando hablamos de salvación, encierra un buen número de bendiciones. Cuando somos salvos, somos libres. Somos libres del enemigo. Ya no somos, amado hermano, atados ni esclavos del enemigo. Entonces, si tenemos el verdadero Evangelio, somos libres. Pero cuando no tenemos un verdadero Evangelio, que no hemos experimentado el poder del Evangelio, sigue mucho cristiano esclavizado todavía con el diablo. Eso es verdad. Es que hay que conocer cuál es el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio es de poder. Si usted no ha experimentado poder en este Evangelio, hay que pedirle que venga el verdadero Evangelio en nuestra vida. Hay que pedirle al Señor, Señor, muéstrame el verdadero Evangelio, porque tu palabra dice que el Evangelio es poder de Dios y yo no puedo dejar de estar todavía esclavizado a las cosas del mundo. Si una de las cosas, amado hermano, que hace el Evangelio, el poder de Dios en nuestra vida, es sacarnos de las tinieblas y ponernos a su luz admirable. Cambiar nuestra vida, cambiar nuestro ser, como le hizo Saúl, un nuevo hombre. ¿Por qué va a seguir siendo la misma viejita y viejito amargado? ¿Por qué? ¿Por qué el mismo esposo peleonero? ¿Por qué la misma esposa peleonera? ¿Dónde está el poder del verdadero Evangelio que predicamos? Mire, ¿cómo voy a ir a predicar? Si usted es que Dios cambia los matrimonios, pero el suyo es una gran guerra en la casa. O el mío es una gran guerra en la casa. ¿Con qué yo voy a ir a predicar el poder del Evangelio a mi vecino? No he experimentado el verdadero Evangelio. Pero cuando el poder del Evangelio viene a mi vida con el poder del Espíritu Santo, oh, mi esposa comienza a ser humilde. Ella comienza a ser sujeta. Ella comienza a ser educada y amable. Ya ella no grita. Allá hay poder del Evangelio. Allá hay poder del Evangelio. El esposo ya trata bien a los hijos. Antes los agarraba a patadas como que eran pelotas, pero ahora ya no. Ahora el esposo trata bien a los hijos. Le habla bien bonito a su esposa. Ya no le grita. Hay poder del Evangelio. Está cambiando la vida. ¿Cuántos años quizás nosotros tenemos buscando o diciendo que estamos en el Evangelio, pero el verdadero Evangelio no ha entrado en nosotros? No todo. Hay mucha gente que está en esa lucha, pero el Señor nos revela cuál es su verdadero Evangelio para que nosotros no suframos, hermano, sino que tengamos victoria. Oiga bien, y el Evangelio no avergüenza. Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque él había experimentado ese poder en su vida. Pero ¿qué pasa con aquel que no tiene el verdadero Evangelio y quiere andar ahí entre? Sale avergonzado, hermano. Vea lo que le pasó a unos que andaban queriendo decir que querían andar haciendo
o quizás practicando este evangelio, pero sin entrar en el verdadero evangelio. Mire lo que les pasó. Con esto terminamos. Hechos 19. Hechos 19. Aquí les pasó una cosa bien tremenda a estos hombres. 19:13 al 16. Usted ha leído Pablo cuando se le apareció aquella muchacha divina, ¿verdad? ¿Con qué autoridad y con qué poder Pablo le dijo, cállate? Y verdad que se cayó, y sal de él, y salió aquel, de ella, y salió aquel espíritu inmundo. Y la muchacha fue libre, que esto le costó ir hasta la cárcel. Pero con poder, amado hermano, el apóstol Pablo habló a los espíritus inmundos. Y vemos ahí, amado hermano, al transcurso de la historia de Pablo, cómo él experimentó el poder. Pero habían unos que no andaban en el verdadero evangelio. Y cuando no andan en el verdadero evangelio, mire lo que puede suceder y hay que tener cuidado. Hechos 19, 13 en adelante. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, esos grupos de intercesión sin sometimiento, cuidado. ¿A dónde se congrega? ¿Cuál es su pastor? No tenemos, el Señor nos ha levantado. Cuidado. Tremendo. Ambulantes. No tienen sujeción ni dirección de Dios. Ellos son los amados hermanos. Porque, mire, ¿por qué le digo esto? Porque sus frutos los delatan que no son puestos por Dios. ¿Sí me entiende? Uno como cristiano tiene que ver el fruto de aquella persona que se dice ser una gran intercedora y liberadora del Señor. Porque cierto grupito de intercesión por ahí, hermano, la cabecilla de la intercesión venía media, ¿cómo se dice? Tocada por un espíritu inmundo. En vez de echar al espíritu inmundo, se le metieron a ella. Y aquí oramos, hermano, porque venía bien tremenda. Avergonzada. Dice, ¿y qué le pasó? Que andaba en el hospital orando supuestamente por los enfermos y salió allí toda perturbada por los espíritus malignos. ¿Qué poder, qué evangelio llevaba? Si el poder del evangelio, ir en el poder del evangelio del Espíritu Santo, hermano, es como hemos estado viendo a estos hombres que actuaban. Pero imagínense, ¿por qué? Por andar practicando un falso evangelio. Avergüenza, el llevar un falso evangelio, tarde o temprano saldremos avergonzados. Sí, hay que entrar al verdadero evangelio. Dile, Señor, ese poder, manifiéstalo primero, oiga bien, primeramente en mi vida. El primer fruto del poder del Espíritu Santo que voy a experimentar, y ya lo decía nuestro hermano, es que usted y yo somos una nueva criatura. Somos una nueva persona, ya no somos las mismas personas. Pero si seguimos siendo las mismas personas, hay que allí hablar con el Señor. Mira lo que dice. Pero algunos de los exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían ¿qué? Espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. No lo predicaban ellos, no lo conocían. Hace muchos cristianos no lo predican ellos, pero dicen que son del evangelio. El que predica Pablo, había 7 hijos de un tal Esceva y judío. Oiga de dónde venía esta rama, jefe de los, no eran ni unos allí gentecita que no tenía, oiga bien, conocimiento de letras. Sí tenían conocimiento de letras, eran judíos, eran hermanos estudiosos de la ley y eran hijos del jefe de los sacerdotes. ¿Usted cree que no conocía la palabra escrita en aquel tiempo? Pero como esto no es por la letra, esto es por si hay poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Ellos dijeron, bueno, conocemos y que de ese nombre pues se mantenía el conocimiento de letra. Pero miren lo que le sucede. Jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois? ¿No será que muchas veces tenemos miedo que nos agarre así el espíritu inmundo? Oiga bien, si andamos falseando en este evangelio y no nos estamos metiendo de lleno,
A veces tenemos miedo de eso, porque sabemos cómo andamos. Y el Señor, pero es que eso solo les trae un estancamiento. Mire, hermano, una conducta, una actitud como cristiano sin meterse de lleno en este evangelio, solo le trae problemas, más problemas y más problemas. Pero si verdaderamente decidimos entrar de lleno a este evangelio, vamos a ir viendo este poder. Vamos a ir viendo un poder en nuestra vida que va a ir cambiando nuestro ser primeramente, y por ende se va a ir manifestando el poder a nuestro alrededor. Pero aquí aquellos los agarran, ellos no andaban en el evangelio, y ellos le dicen, el Espíritu dice, conozco a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre quien estaba, oiga bien, el espíritu malo saltando sobre ellos, y cómo lo hizo, dominándolos, pudo más que ellos, y domándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron a aquella casa desnudos y heridos. Oiga qué tremendo. Se fueron apaleados. Lo dominó. Era un solo hombre, ellos eran como 7. Y lo dominó. A veces un espiritillo chiquitito por ahí lo tiene a toda la familia temblando. Bien dominado. ¿Por qué? Porque no estaban en el verdadero evangelio. Por eso. Pero ¿qué diferencia Pablo? ¿Qué diferencia Jesús? ¿Qué diferencia Pedro? Que estaban llenos del Espíritu Santo. Mire, hermano, quiere que se vaya algo que lo molesta, quiere que se largue de su vida, de su familia, de sus hijos, quiere ver el poder de Dios. Venga al verdadero evangelio y al verdadero sometimiento a Cristo Jesús. Porque cuando no hay ese verdadero sometimiento al Señor, por eso cuando llevamos un evangelio a nuestra manera, estos decían que eran grandes liberadores. Eran grandes liberadores, no era la primera vez que lo hacían. Nomás que se fueron a mezclar, queriendo, oiga bien, ahí con Jesús y Pablo cuando no vivían el evangelio. Y allí vino el problema. Cuando no vivimos el evangelio, Satanás te puede dominar. Cuando no vivimos el verdadero evangelio, hermano, te domina. Pero si vivimos el verdadero evangelio, me gustaba unas palabras, me quedaron grabadas unas palabras que decía nuestro hermano Alejo en una ocasión que testificaba. ¿Quién es el diablo? ¿Quién es el poder que él tiene? Dando a entender que si el poder de Dios está en nosotros, ¿quién es Satanás? Si el poder del Espíritu de Dios está en nuestra vida, ¿quién es ese demonio que te va a atormentar? No es nada, decía él. Y así es, si estamos llenos del Espíritu, del poder de Dios. Aquí vemos ejemplos, hermanos, claritos en la Biblia. Pero año tras año, día tras día, el enemigo llega y ¡pum!, para abajo. Y otra vez llegó y para abajo. No se levanta. Mucho cristiano. ¿Por qué? Porque duerme en el área espiritual. No quiere pagar, hay que pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Sometimiento total. Sí, someterse al Señor de verdad. Decirle y buscarlo y perseverar esa palabra. Porque 2 días, mire, bien victorioso. 3 días, bien victorioso. Usted lo ve, hermano. No, hoy sí es, hermano. 15 días, hay quienes se la llevan hasta 2, 3 meses, mire. Bien activo. Hay quienes se lo llevan 6 meses, qué bueno. Pero después vienen otros 8, 6, 8, 7, 8 meses. Arrate tierra. Arrate tierra. Lo trae el enemigo abajo. ¿Por qué? Porque no se perseveró haciendo y sometiéndose como Dios quiere. Esto es de no bajar la guardia, y entonces día tras día tras día veremos el poder de Dios trabajando en nuestra vida espiritual, siempre y cuando no dejemos de perseverar en las cosas espirituales. Y así, hermano, llegaremos, oiga bien, paraditos, firmes hasta el final. Así que esta ha sido la enseñanza de esta noche. Denle un aplauso al Señor. Le doy la parte a nuestro hermano
Pastor.